Hola amigos, bienvenido a este video tutorial acerca de Microsoft Excel. Excel no es más que una hoja de cálculo en la cual nos permite introducir datos numéricos y alfanuméricos. Esto es una aplicación desarrollada por Microsoft. Los pasos que debemos dar para accesar a Excel son los siguientes. Primero nos vamos al menú Inicio, luego damos clic en todos los programas. Buscamos la carpeta de Microsoft Office, damos un clic ahí y luego elegimos la opción de Excel. Esta es la ventana principal de Excel. Primero tenemos lo que es la barra de título, ahí vamos a encontrar el nombre de nuestro libro o hoja de cálculo que vamos a estar trabajando. Segundo, tenemos lo que son los botones minimizar, restaurar y maximizar y cerrar. También tenemos la barra de acceso rápido, el botón de Office, que ahí vamos a encontrar las opciones como nuevo, guardar, abrir, imprimir, etc. Esta banda de acá es nuestra banda de opciones, la cual nos permite ver y manipular todas las opciones que nos ofrece Excel. Para nosotros visualizar las diferentes opciones tenemos una serie de pestañas, simplemente nos posicionamos encima de la pestaña y damos un clic y ahí podemos ver las diferentes opciones que nos ofrece, en este caso, la pestaña insertar. Tenemos nuestra área de trabajo, que es donde vamos a poder trabajar. Está compuesta por celdas, que las mismas están compuestas por filas y columnas. Las columnas están representadas por letras mayúsculas y las filas están representadas por números. Entonces la unión entre una fila y una columna es la que llamamos celda. También tenemos la barra de desplazamiento vertical y horizontal. También tenemos la barra donde están las diferentes hojas de nuestro libro. También tenemos la barra de vista donde vamos a ver de diferente forma nuestro documento. Y también tenemos el botón de zoom. Ese nos permite aumentar o disminuir nuestra área de trabajo. Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos insertar texto en nuestra hoja de cálculo. Lo primero que debemos hacer es posicionarnos en la celda que queremos insertar nuestro texto. En este caso ya yo la tengo seleccionada, ¿verdad? Luego que nos posicionamos en la celda que está colocada en nuestro texto, nos vamos a la barra de funciones, que es esta barrita que está acá, la cual nos permite insertar funciones y las diferentes cosas que nosotros queramos hacer. Damos un clic en la barra de funciones y procedemos a insertar nuestro texto. Tenemos dos formas de cómo introducir nuestro texto. La primera es dándole clic en este botoncito que se llama botón de introducir. Ese nos permite insertar el texto que hemos digitado en nuestra celda, y la otra es presionando la tecla Enter para que así sea reconocido que esa celda contiene el texto que yo acabo de digitar. Vamos a utilizar este botoncito. Damos un clic ahí y como pueden ver ya inserté mi primer texto. Ahora vamos a utilizar la otra forma de cómo insertar texto. Simplemente nos posicionamos en el recuadro o la celda que queremos para insertar el texto. Procedemos a escribir normalmente sin darle clic a nada. Y en este caso vamos a utilizar la otra opción para introducir el texto, que es presionando la tecla Enter. Le damos Enter y aquí, como pueden ver, ya hemos introducido lo que son los textos en Excel. Vamos ahora a ver cómo modificamos nuestro texto. La primera forma es posicionándonos en la celda donde insertamos nuestro texto, yéndonos a la barra de funciones, y en este lugar vamos a colocar las modificaciones que nosotros queramos hacer a nuestro texto. Luego de haber terminado de modificar nuestro texto, simplemente procedemos a presionar el botón introducir para que nuestra celda lo reconozca. Como pueden ver, ya se modificó. Ahora vamos a ver la otra forma de hacerlo. Primero nos posicionamos encima de la celda que tiene nuestro texto. En nuestro teclado vamos a encontrar una tecla que tiene F2. Presionamos esa tecla y esta nos permite editar nuestro texto directamente en la celda sin necesidad de tener que ir a la barra de funciones. Entonces modificamos nuestro texto y presionamos la tecla Enter.
Acabamos de ver dos formas de cómo nosotros modificar nuestro texto. Ahora vamos a ver cómo vamos a trabajar copiando funciones, borrando columnas, insertando funciones, etc. Para ello ya vamos a abrir un documento ya hecho con anterioridad en Excel para estos fines. Primero, para abrir un documento de Excel desde Excel, debemos ir al botón de Office. Damos un clic y tenemos en el botón de Office esta barrita acá, es la que nos dicen todos los archivos que están disponibles para abrir. Esos son los últimos 10 u 11 documentos que se han trabajado en la PC. También tenemos de este lado la opción de nuevo, abrir, guardar, guardar como, imprimir, preparar, etc. Para nosotros abrir un documento, le podemos dar a la opción de abrir. Le damos a abrir y buscamos nuestro documento donde quiera que esté. En mi caso, simplemente voy a elegir este que está ya previsualizado. Eso me quiere decir que es reciente. Este es nuestro archivo abierto. Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos insertar funciones. Primero, debemos colocar en la celda en la cual queremos insertar nuestra función. Yo, por ejemplo, usaré esta. Luego que damos un clic en esa celda, nos vamos a la pestaña de fórmulas. Luego elegimos la opción insertar función. Este es nuestro cuadrito de insertar funciones. Este nos permite hacer una búsqueda rápida de las funciones, ¿verdad? Esta de acá nos dice qué tipo de categorías podemos utilizar. Ahí tenemos financiera, fecha y hora, matemática. Estas son las diferentes funciones que disponemos. En este recuadrito de acá tenemos todas las funciones ya previsualizadas, dependiendo de lo que hayamos elegido en esta parte. Vamos a utilizar la función de suma. Luego le vamos a dar clic en aceptar. Este es nuestro recuadro de suma. Para nosotros trabajar en ello, lo primero que debemos hacer es darle clic en este botoncito y vamos a hacer una selección de las celdas que queremos sumar. Para seleccionar un rango de celda, lo primero es que debemos posicionarnos encima de la celda desde la cual vamos a sumar, dar un clic izquierdo, dejarlo presionado sin soltar y arrastrarlo hasta la celda que queremos sumar. Luego soltamos el clic y en esta parte nos aparece el rango de celda que vamos a utilizar para la suma. Luego le damos clic en este botoncito y nos aparece el recuadro anterior. Si se fijan, en esta parte aparece la totalidad de la suma del rango de celda que nosotros escogimos. Para nosotros insertar ese rango en nuestra celda ya seleccionada, simplemente le damos clic en aceptar. Y como pueden ver, se nos ha hecho automáticamente la suma del rango de celda que ya habíamos seleccionado. También tenemos otra manera de insertar funciones. Nos colocamos en la celda que queremos insertar esa función, nos vamos a la barra de fórmula, aquí donde dice autosuma, le damos un clic y en esta parte ella misma nos hace lo que es la selección del rango de celda. Uno especifica si es el que quiere, le quita, le agrega, dependiendo de lo que usted desee, pero si es correcto, simplemente ya lo que haríamos es proceder a presionar enter. Presionamos y aquí ya nos da la totalidad de la suma de lo que son el rango de celda ya seleccionado anteriormente. Bien, ahora vamos a ver cómo podemos seleccionar filas, celdas y columnas. Lo primero es que debemos identificar la fila. Recuerden que la fila tiene números, ¿verdad? Nos posicionamos encima de la fila que queremos seleccionar y cuando el cursor cambie de esta forma, simplemente procedemos a dar un clic encima del número y se nos selecciona la fila completa. Igual es con la columna. Nos posicionamos encima de la columna que queremos seleccionar y cuando el cursor no cambia de esta manera, damos un clic y se nos selecciona la columna. La manera que sabemos que está seleccionado es cuando se sombrea una parte más oscura que la demás.
De esa cuenta sabemos que estamos haciendo una selección. También podemos seleccionar celdas o rango de celda por nosotros mismos. Es decir, si le damos un clic a la celda que queremos, ya le estamos seleccionando. Por los bordes que le aparece al lado nos damos cuenta. Pero si quiero seleccionar un rango de celda, como le expliqué ahorita, simplemente nos posicionamos encima de la celda, presionamos, lo dejamos presionado y arrastramos. De esta manera ya tenemos ahí nuestro rango de celdas seleccionada. Ahora vamos a ver cómo copiar el contenido de la celda o la fórmula. Nos posicionamos encima de la celda que queremos copiar. Nos vamos a la pestaña inicio y elegimos la opción copiar. Luego nos posicionamos en la celda que queremos pegar, nos vamos a la pestaña inicio y elegimos la opción pegar. Como pueden ver, ya se ha pegado lo que copiamos. Hay otra forma de nosotros copiar el contenido en una celda. Nos posicionamos encima de la celda que queremos copiar y presionamos la tecla Control C de nuestro teclado y luego nos posicionamos en la celda que queremos pegar y luego presionamos la tecla Control y V de nuestro teclado y se pega esto. Esos son accesos rápidos sin necesidad de utilizar el mouse o la barra de funciones. También hay otra manera de cómo copiar y pegar. Nos posicionamos encima de la celda que queremos copiar, por ejemplo, vamos a ver esta, le damos clic derecho encima, elegimos la opción copiar, luego nos vamos y nos posicionamos en la celda que queremos pegar, le damos clic derecho encima y elegimos la opción pegar. Ya de esta manera hemos visto tres formas de cómo copiar y pegar el contenido de una celda. La primera es en la banda de funciones, en la pestaña inicio, la opción copiar y también utilizando ahí mismo la opción pegar. La segunda son con la tecla de accesos rápidos, presionando la tecla Control C para copiar y luego presionando Control V para pegar. También tenemos la tercera forma, que es dando clic derecho y elegimos la opción copiar y luego nos vamos a la celda donde queremos pegar y le damos clic derecho y elegimos la opción pegar. Ya hemos visto las tres maneras de cómo nosotros copiar el contenido de una celda. Ahora vamos a ver cómo podemos borrar el formato o el contenido de la misma. Tenemos varias formas de borrar el contenido de una celda. La primera es yéndonos en la pestaña inicio, en las opciones que nos ofrece, al botón borrar. Este nos va a permitir borrarlo todo, borrar formatos, borrar contenidos, borrar comentarios, etcétera. Lo primero que vamos a hacer es borrarlo todo, ¿verdad? Le damos un clic a borrarlo todo y ya se nos borra el contenido de esta celda que habíamos elegido anteriormente. Ahora, en la segunda celda, si nos vamos a la opción borrar y le damos a borrar formato, este nos borra el formato de origen de donde copiamos y le deja el formato que tenía precisamente esa celda. Ahora, en esta parte, si le damos donde dice borrar contenido, nos borra solamente el contenido de la celda, pero no nos borra los bordes que esta misma tenía anterior a la otra, que cuando le dimos a borrar todo no borró borde y no borró contenido. Esta simplemente no borra el contenido y no dejó los bordes. Perfecto. Ahora vamos a ver cómo nosotros vamos a poder eliminar tanto filas y columnas. Por ejemplo, si yo quiero eliminar la fila 39, que es donde estábamos trabajando actualmente, le doy un clic me posiciono encima del número de la fila, espero que la flechita cambie, le doy un clic como hicimos ahorita para seleccionarla. Luego que la selecciono por completo, me voy al botón que está en la pestaña inicio que dice eliminar. Aquí nos permite eliminar celdas, eliminar filas, eliminar hojas, pero como ya nosotros habíamos seleccionado, simplemente le tenemos que dar en esta parte donde dice eliminar y se nos borra por completo la fila que habíamos eliminado. También podemos hacer lo mismo con la columna. Si nos posicionamos
en la columna que queremos eliminar, por ejemplo esta, me posiciono colocándome encima de la letra, esperando que mi cursor cambie, luego dándole un clic, le doy a eliminar y me borra por completo esa columna, me la elimina por completo. También puedo insertar de la misma manera que borré columnas y filas. Por ejemplo, en esta me posiciono en la fila encima de la cual quiero insertar una, me voy a la opción de insertar en esta banda de la pestaña de inicio, le doy un clic y se me inserta completamente una fila en la parte superior de la cual yo elegí. De la misma manera lo puedo hacer con la columna. Me posiciono encima de la columna a la cual le quiero agregar una columna en la parte frontal, le doy un clic, luego le doy donde dice insertar y se me inserta una columna del mismo modo que podemos insertar una fila. De esta manera podemos insertar y eliminar columnas cuantas veces queramos. Si yo quiero eliminar nuevamente la columna que inserté, simplemente la selecciono y le doy a eliminar. Igual con la fila, simplemente selecciono y le doy a eliminar. De esta manera ya sabemos cómo insertar y eliminar filas y columnas. Ahora vamos a ver cómo podemos insertar gráficos en nuestra hoja. Esto es un ejemplo de un gráfico. Para insertar gráfico le voy a enseñar la manera más sencilla. Simplemente seleccionamos el rango que queremos graficar, por ejemplo esto, ¿verdad? Esa parte entera sin el total. Después de seleccionar el rango nos vamos a la pestaña insertar y elegimos acá en la parte de gráfico, le damos aquí donde está esta flechita y aquí nos van a aparecer el recuadro de gráfico donde están las diferentes opciones de gráfico que yo puedo insertar. Tenemos gráfico tipo columna, línea, circular, barra, área, esquilleo, dispersión, cotizaciones, superíndices, anillo, burbuja, radial, etcétera. Pueden buscar más plantillas. Esto le puede facilitar mucho y ayudar mucho en lo que son presentaciones estadísticas de diversas cosas. Primero, para nosotros poder insertar nuestro gráfico, seleccionamos el rango de columna que queríamos graficar. Luego acá vamos a elegir el gráfico que deseamos. Por ejemplo, voy a elegir uno de columnas o gráfico de barras. Luego le damos clic a aceptar. Aquí nos aparece el gráfico con las diferentes columnas que nosotros seleccionamos. Tenemos el número de alumno, las calificaciones, los marcas de clase, etcétera. Vamos a agrandarlo un poquito más para poder mostrarle bien todo esto. Bien, ahora lo que dice en la serie son identificar los colores, etcétera. Todo depende de cómo usted seleccione su rango. Perfecto. Ahora esta barra que está acá, la barra de herramientas de gráfico, siempre se activa cada vez que vamos a insertar un gráfico. Esa barra de herramienta o pestaña de herramienta varía según lo que nosotros insertemos o hagamos en nuestra hoja de cálculo. En esta parte de diseño vamos a encontrar la manera en cómo se muestra o visualiza nuestro gráfico. En la parte de presentación encontramos si lo queremos que tenga líneas cuadriculadas, que los ejes, que un superíndice, que tenga título, la leyenda, etcétera. Y en la parte de formato podemos darle formato a nuestro recuadro del gráfico. Podemos ponerle la letra, cambiarle el estilo de la letra, como pueden ver. También podemos anchar o reducir el estilo de la forma del cuadro, etcétera. De esta manera, por la pestaña insertar, no solo tenemos que podemos insertar gráfico, también podemos insertar forma de la misma manera que lo hicimos en Word anteriormente, Smart Art,
imágenes prediseñadas, etcétera. De la misma manera que usted anteriormente vieron en el tutorial de Word, eso mismo lo puede traer acá en lo que son nuestras hojas electrónicas, para hacer más ameno y presentable lo que es nuestro trabajo, independientemente de lo que vayamos a presentar. Bien, para nosotros guardar un archivo, se lo voy a explicar con el documento que estábamos utilizando anteriormente, donde estamos aprendiendo a insertar el texto en nuestra hoja de cálculo. Y nos vamos al botón de Office primero, luego le damos clic en guardar, y cuando le damos clic en guardar, ya que es la primera vez, nos aparece este recuadro que está acá. Acá podemos elegir el lugar donde lo queremos guardar, o de este lado, y en esta parte procedemos a cambiar el nombre de nuestro libro. Perfecto. Luego le vamos a dar clic en el botón guardar. ¿De qué manera nos damos cuenta que se ha guardado? Simplemente yendo a la barra de título y viendo que le aparece el nombre que colocamos anteriormente cuando le dimos a guardar. Bueno amigos, hasta aquí es cuanto en este tutorial de Excel. Espero que les haya servido de mucho. Solamente les invito a que practiquen, a que utilicen todas las funciones que pueden encontrar disponibles ahí en Excel, ya de que la manera en que adquiriríamos mayores conocimientos acerca de Excel es utilizando cada una de las funciones que están ahí. Amigos, no se preocupen mucho, simplemente ustedes pasan el clic por encima de una de esas funciones y le va a decir para qué es y de qué manera se utiliza. Bueno, hasta aquí es cuanto. Espero que le haya servido de mucho. Nos vemos en la próxima. Chao.